Bueno, una pequeña aclaración. Aquí estaba cambiado en la diapositiva esta, ¿sí? Lo que decía aquí abajo estaba cambiado, ¿no? Cuando hemos visto el cálculo de impedancias mediante tablas, donde descomponíamos esta ecuación JK logaritmo neperiano de distancia media geométrica sobre radio medio geométrico mediante dos sumas aplicando propiedad de logaritmo, ¿no? Esto estaba bien, decía bien, reactancia inductiva, un pie de separación. Eso significa que está calculado como este dibujito que está acá, ¿no? Como si fuese una disposición equilátera, ¿ah? Con una distancia de un pie de separación. JK logaritmo neperiano de distancia medio geométrica. Esto depende de la geometría de la línea y sale de tablas. ¿Ah? Esto estaba cambiado con lo que decía acá. Esto estaba al revés. Que es logaritmo neperiano de 1 sobre radio medio geométrico. Esto depende del conductor, porque el radio medio geométrico depende del conductor. Y también sale de tablas de fabricantes de conductores. Esto sale de libros en general y esto de fabricantes de conductores, ¿no? Esa sola aclaración. Y quería felicitarlo también al compañero que había descubierto esto que estaba cambiado. Ya lo voy a subir al campus ya corregido. Bueno, Benjamín, faltaba explicar algún ejercicio todavía, así que está para que... Nos queda el último punto pendiente de ayer. No sé si están viendo la presentación. Sí, sí se ve. Bueno, buenas noches, chicos. ¿Alguna duda hasta lo que vimos ayer? No, ingeniero. Seguro. ¿Quieren que hagamos un repaso rápido y de ahí completamos con el último punto? Así vemos un resumen de... Sí, dime. Ya pongo la presentación. Ahí decime si veo la presentación. Sí. ¿Cuál de todas las partes? Porque acordate que el enunciado del punto 3 comienza primero mostrando el punto B. Esta. Sí, la C doble, sí. Lo tomo directamente. Lo tomamos al primero. Debe ser uno de los primeros que están, me imagino. Habría que verlo en la tabla. Pero yo lo estaba viendo y es porque si considero los dos conductores, él tiene la misma área que el conductor Blue High. exacto, que es lo que comparas después, eso vemos en otros prácticos también, sí, se hace una comparación de áreas. Porque no, o sea, yo tampoco no entendía por qué tomaba ese conductor. Sí, yo creo que era por el tema del círculo al 1000, viste, claro, que tenemos un área cuando es un conductor simple,
lo tomamos a este porque el área del círculo min de cada uno de estos conductores, si vos la sumas, te representaría el área total de la configuración esta. Este sería un conductor más grande, que la dividimos dos conductores más pequeños, pero que a la suma será el área. Claro, eso era. ¿Entendés? O sea, lo podrías reemplazar por otro conductor también, siempre y cuando logremos la misma área del primero. ¿Entendés? Eso hay un ejercicio más adelante que creo que se hace la comparación esa, en donde se calcula las áreas y ahí vas a ver clarito esa parte. Claro, hay que dar la confusión porque con lo que dice el enunciado, digamos, tome que el conductor 2, que sea, bueno, el conductor que sea la misma área, que entonces Exacto. uno iba a compararlo, creo que Bruja decía, no sé, 100 y algo, 113.000, y este decía la mitad del DAO. Entonces, al multiplicarlo por dos daba el área esa. Perfecto. Y de ahí lo que vos me consultabas, Vega, creo que era el punto C del ejercicio 3, ¿puede ser? Sí. Bueno, más o menos, mira, para que lo trates de ver, es de un conductor sólido, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros lo que hacíamos era las configuraciones, ¿te acuerdas de los conductores internos? Claro, lo que yo no le llego a entender bien si lo adopto, porque ahí en la tabla dice un diámetro exterior. Exacto. No sé si tomo la mitad, o sea, tomo el radio de ese diámetro exterior y calculo con respecto a eso. Haces el cálculo. En teoría te tendría que dar mayor o menor. Que no lo realicé, entonces no No, pero sería. míralo acá simple. Fíjate, nosotros estamos considerando ahí, ¿verdad? Los conductores, ¿ves? Estamos calculando el área. Acordate que lo primero está fierito, así que no te enojes, no salen muy bonitos, pero tendrían que ser circunferencias circulares todos. Menor. Estos son los hilos, ¿está? Entonces vos fíjate qué es lo que tenés ahí. Los hilos no cubren todo el área, ¿ves? Bien. Entonces lo que vos tendrías que remarcar ahí es la idea esa, ¿entendés? Que cuando vos haces un conductor macizo, el conductor cubre toda el área de la circunferencia mayor, ¿ves? Mientras que en los otros, acordate que lo que le insistimos nosotros, que era cada hilo, era tomar el área de cada hilo y multiplicarlo por la cantidad de hilo, tendrías que verificar que sea menor el área. O sea, en síntesis, el área del conductor sólido mayor al área de la suma de los hilos, porque acordate que tienen pequeños espacios en donde no está en contacto. Ok. Bien. Esa es la idea del enunciado ese para que lo trates de resolver. Esa pregunta está porque muchas veces en los parciales o en los exámenes finales o cuando tomo preexamen, hay algunos que la sección del conductor como pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado vale solamente para un conductor sólido. Y en ningún caso se utilizan ni en línea de transmisión conductores sólidos. Siempre son conductores cableados. Así que el que ponga que la sección de un conductor es pi por radio al cuadrado, tiene desaprobado de 1. ¿Estamos? Bien. ¿Queda claro? Inge, una consulta. Cuando estuve realizando el ejercicio 3 en el punto 1 y en el punto A y en el punto B también, tenía la duda de que los resultados me daban 10 por día a la menos 4. Eso sería ohmios por kilómetro, dijo usted en la clase pasada. Sí. Pero yo estaba trabajando con unidad de metro. Tanto la distancia media geométrica como el radio medio geométrico se anulan porque están dentro del logaritmo. Sí, con la unidad que trabaja acá, si pones pie, lo que pongas, o sea, trata de usar las mismas unidades en los dos, nada más. Bien, pero el resultado tendría que ser en kilómetros, ¿verdad? En un kilómetro, sí. Sí, acá lo que es el logaritmo, vos queda de manera adimensional, ¿entendés? Bien. Tenés que usar lo que sí, guarda con eso, considera, si tomamos metro arriba, hay que tomar metro abajo. Si querés usar centímetro abajo. Entonces, la cosa que simplifiqué, queda dimensional el cálculo que va a hacer con el logaritmo.
pero el resultado te termina quedando... Inge, Sí, ingeniero, sí, te escucho. ahí en el argumento de ese logaritmo que estaba explicando recién, no da lo misma, no se obtiene la misma inductancia para cualquier tipo de unidad. El tipo de unidad. Como queda adimensional el argumento, si es que se lo calcula de esa forma, Sí. si pongo pie, si pongo milla, si pongo, en fin, La unidad que tendría tiene el numerador, la unidad con que tiene el numerador tiene que ser igual que la del denominador. exacto, No podés dividir kilómetros en pie. No podés dividir bien, centímetros en milímetros. Lo que ponga en el numerador tiene que ser lo mismo el denominador. ¿Mm? bien, cumpliendo esa relación, Se da en tengo que ohmios por obtener, kilómetro. perfecto, listo, Pero, ingeniero, en la primera expresión es ohmio por kilómetro porque está por el 10 menos 4, ¿no? Exacto. Si hacemos el pasaje de término, acordate que un kilómetro, ¿verdad? Que es lo que nosotros ¿qué tendríamos que simplificar, verdad? El kilómetro. Entonces, si nosotros vamos a simplificar el kilómetro, lo tendríamos que poner ahí arriba, Sí, sí. ¿verdad? ¿Y a qué equivale el kilómetro? A 1000 metros. ¿Ves? 1000 metros en el denominador es 10 a la 3. Si nosotros lo pasamos al numerador, es a la menos 3. Entonces, menos 4, menos 3, nos da qué cosa? Menos 7. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, en realidad la fórmula general siempre te dará en ohmios sobre metro. Exacto. Bien. ¿Estamos? Sí, Sí. Sí, el 2 acá, el 2 por 10 a la menos 4. Creería que sí, déjame que la vea y la... sí, Sí. en el término de la derecha también. Inge. No, bueno, y acá no le corregí. Creería que le tiene que decir metro. Así que eso lo tengo pendiente todavía. Profe, ¿Cuál también tengo ingeniero una duda. tabla que están usando para que se saquen los datos? Las tablas que estamos usando son las de Lexines, no recuerdo. Lo mismo ya le voy a compartir, yo las tenía separadas. Háganme acordar en el grupo y se las comparto si tengamos a mano las mismas tablas todos. Muy bien, porque yo había sacado una, digamos, de que tiene, por ejemplo, que son del libro ese, que son la A3, después tengo la B4, tengo la 1, la 2, la 3. Sí, igual yo he tratado de ponerle, como que estábamos trabajando, le he puesto acá dentro del diapositivo, o sea que también la tenía a mano. Pero bueno, son las del libro, las mentiras. Muchas gracias, ingeniero. Listo, bueno, entonces, como hemos visto ayer, ¿hay alguna otra duda o no? Profe, una consulta. A la hora de comparar las reactancias inductivas, obtengo una en el punto A con 50 Hz y obtengo una en el punto B con 50 Hz. ¿Cómo se hace la comparación? No, no presté atención en ese punto. Y hacer, fíjate qué diferencias hay, o sea, una comparación que es, hace una relación, ¿verdad? Entonces, toda comparación que vos hagas va a relacionar un valor con otro valor. Y en función de eso, vos vas a ver qué diferencia tiene uno del otro. ¿Entendés? Bien. ¿Me explico o no me explico? Si no, más o menos... Sí, tengo que hacer el cociente, digamos, y hacer uno menos el resultado. La relación es el cociente de un valor respecto a otro. Bien. Y ahí va a ver qué diferencia hay entre un valor con el otro. Por darte un ejemplo rápido, no sé, un kilo de carne, vos sabés que vale 800 pesos, ¿verdad? Y un kilo de pollo vale 400. Ahí estás viendo que la relación es uno es el doble que el otro. ¿Entendés? Entonces así la podés ver rápidamente a la relación. Hay ingenieros, en el caso este, digamos, muy puntual, o sea, se hace, digamos, lo que sería la reactancia, la compara 50 Hz con respecto a la de 60. A la de 60, no, tenés que comparar la de 50 con la de 50. O sea, vos acá calculás para 50 y calculás para 60.
y después hacer el mismo cálculo y comparar con esto. Claro, Claro. la simple con la de las. Ah, también, sí, ya. O sea, ¿cuál es la idea? Mira, hagamos un repaso rápido de qué es lo que hemos hecho entonces. Para el programa anterior teníamos la configuración esta simple, en disposición horizontal, tenemos las distancias, tenemos los 3 conductores, la distancia entre ellos. Tenemos que calcular la reactancia inductiva en ohmios por kilómetro. Ya sabía que hacíamos el cálculo de distancia media geométrica, que va a ser la misma para la configuración en A, porque no cambia el distanciamiento entre los centros. De ahí teníamos el radio medio geométrico, que era de tabla, con eso nosotros calculábamos, y por fórmula calculábamos la reactancia inductiva para 50 Hz, y calculábamos la reactancia inductiva para 60 Hz. ¿Estamos acá? De ahí pasamos a la configuración que tenía el haz de conductores. ¿Ves? De nuevo, ya habías visto, acá lo único que cambia es que la distancia media geométrica se mantenía, pero cambia porque entre estos dos conductores nosotros tenemos que encontrar un radio medio geométrico equivalente del haz. Y es, en este caso, para la configuración de dos conductores. Como dato, un dato aparte, un dato más que tiene con respecto al punto anterior, fíjate, aparte de los datos de la separación de los conductores, acá te da el dato de separación del haz de conductores, de cada uno de los conductores, qué separación tiene. Que es lo que le decía ayer también, fíjese, esto está en centímetros, por lo tanto, si estamos trabajando en metros, no nos olvidemos ese detalle. ¿Está? Entonces, de ahí una vez que estaba eso, hacíamos el cálculo. Por medio hacíamos el cálculo de los dos, y en el punto 3 calculábamos la reactancia 50 Hz de la configuración simple con respecto a la del punto B, que era la del haz de conductor. ¿Estamos? Lo mismo para el punto, para esta parte de acá, o sea, comparamos la que hemos calculado con 60 con respecto a la del haz de conductor. ¿Se entiende? Sí, jefe. Eso es entre punto A y punto B. De ahí lo que hacemos es volvemos a calcular el punto A y el punto B, pero ya acá usamos las tablas características de los conductores. La comparación rápida que nosotros podemos sacar, que es lo que yo le decía ayer, es nosotros podemos verificar rápido con respecto al punto A. Está que el punto A era la configuración simple. ¿Por qué? Porque cuando usamos nosotros los datos de tabla, uno de los supuestos es que son conductores simples, no conductores en haz. O sea que esto no es válido para los conductores en haz. ¿Está? Y esta era la unidad con la que se ven los datos en tabla, por lo tanto, para comparar vamos a tener que trabajar, hacer los pasajes de unidades. ¿Se entiende esta parte? Sí, ingeniero. Entonces, de ahí, nosotros trabajando la ecuación esta, llegábamos a la conclusión de que el valor de la reactancia inductiva se componía por dos valores. Está uno que era la reactancia con pie de separación y el otro que era el factor de separación de la reactancia inductiva. La suma de ambos términos es lo que a nosotros nos termina definiendo la reactancia inductiva del punto A, que la podemos comparar con el valor del punto A. Ahí vamos a ver, si nosotros queremos comparar o tomar la relación, dividimos un valor con respecto al otro y vemos qué error se comete. ¿Tá? Si nosotros ese valor lo multiplicamos por 100, podemos tener la comparación en porcentaje. ¿Se entiende? Ingeniero. Bueno. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Era utilizando la tabla. Buscábamos el tipo de conductor. Con respecto al tipo de conductor, nosotros tomábamos el primer valor, que era el X', reactancia inductiva, acá está la primera parte. Eso estaba en ohmios milla, reactancia por conductor a un pie de espaciamiento, 60 Hz. Y de ahí tenemos acá el valor acorde al factor de separación, que lo tomamos a este valor, 0,4619. Procedemos a hacer la suma de los dos y tenemos el resultado en ohmios milla. Y a ese valor lo pasamos a ohmios por kilómetro. Ahora, este valor que... Una pregunta, ingeniero, ¿sí? ¿Cómo saca el valor
valor de la segunda tabla. El valor de la segunda tabla. Es el factor de separación que tiene, que son los 45 pies. Este sale, ya te digo bien, hay uno de los valores, creo que era este, pasando la distancia biogeométrica, pasándola a pie, porque acá nosotros el resultado de este lo tenemos en metros. ¿Está? Entonces lo que tendríamos que ver es pasarlo a pie. Entonces, si mal no recuerdo, creo que eso eran los 45 pies, no sé si estaba en una de Sí, eso es, ingeniero. 13,7, ¿ves? Acá este es el punto 4, ¿no? Pero mira más o menos que es 13,7, ¿ves? Si yo estos 13,7, creo que es el que lo pasa a 45. No, yo creo que el diámetro equivalente, el de los 3,7. Sí, La distancia equivalente, por decir. Distancia media geométrica. Claro. Esta que calculamos acá, pero esto está en metros. Sí. El resultado que creo que nos daba, ahí está, 13,86, ¿ves? Eso nos da, si nosotros lo pasamos, fíjate, en el ejercicio siguiente, que por eso te lo tomaba como punto de comparación, esta distancia no es con lo que trabajamos, pero fíjate que esto es 13,7 metros, y eso cuando nosotros lo poníamos en pie, no sé si aparece más adelante, fíjate que el pie que hemos puesto acá, con respecto al suelo, la altura que tiene es 45 pies, ¿ves? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en función de eso, para el punto anterior, a la distancia media geométrica, la pasamos a pie. Y ese valor lo buscamos acá en tabla. ¿Está? Sí, bien. Ahora, ¿qué nos puede pasar? Que en vez de 45 sea 45,5, ¿verdad? Bueno, entonces lo que podemos hacer a la interpolación, ¿se acuerdan? Ingeniero, ¿y esa fórmula que está acá? Ese de X de 0,6831. También funciona la fórmula esa, si es que lo querés probar, ¿no? Pero con la distancia equivalente, que el diámetro medio geométrico que nosotros calculamos, de ahí te lo está diciendo, fíjate. Bien. Usa directamente si querés con la ecuación esta. Pero si no, trabajas con el factor de separación, lo pasas al diámetro, a la distancia media geométrica a pie, y lo buscas acá, en la tablita. Y es lo que te decía, por ejemplo, si te sale 45,5, ya sabés que podés trabajar interpolando estos dos términos. ¿Está? Por ejemplo, quedaría en el promedio de estos dos. ¿Se entiende? Sí. Ahora también, bueno, si ves que te da 45,1 y lo querés tomar 45, no es drama, lo tomamos nosotros para ser prácticos en 45. ¿Se va entendiendo? Sí, Inge, una curiosidad, y las otras columnas que están iniciadas, pero no está completada, está el espacio en blanco ahí, esas son Sí. cuando están en pie y se le agrega 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Te miento si te digo, mira, déjame que te lo consulte y te confirmo que están en. A ver, por ejemplo, sería si tengo 5 pies y 3 pulgadas. Exacto, tendría que buscarla hasta acá. Sí, déjame que la vea bien cómo está en el libro y te lo confirmo después. Por lo pronto nosotros Sí, eso es así. O sea, si vos tenés 45, vos tenés en pulgadas, que sea, tenés 45,1. Entonces, ahí lo ves, lo buscas en esta de acá, columna, 45. Listo. en esa de... Listo. Listo, Bueno, gracias, Inge. perfecto. Ingeniero, Bueno, pero también puede ser que hay otra tabla que dice con 2 conductores y da abajo, dice un par de separaciones, creo que dice la distancia de separación de que tiene cada conductor, cada haz, o sea, cada fase. o sea, si por lo que, ingeniero, ¿hay tablas que vengan para las de conductores? Me imagino que puede haber. No le he visto la tabla esa. Yo no le. Era una tabla que está subida ahí en el aula virtual, no sé si... ¿Cuál tabla es? El AFPS Anderson. Ya vamos a fijar. Bueno, ya vamos a fijar. Ya lo.
Bueno, continuamos entonces. Nos queda pendiente eso, ¿verdad? Así lo bueno. Bueno, Bueno, ya está entonces, fíjense. Acuérdense también que cuando hacemos el valor este, ¿con cuál lo comparamos a este valor? Del punto A. A ver si van atentos. ¿De acuerdo o no se acuerdan? con el punto B, ingeniero, ¿Cuál? el conductor de Blue High con el DOP. Claro, pero fíjense, nosotros tenemos que comparar con cuál. El conductor simple. ¿Con qué frecuencia? Están trabajando con la tabla. Ah, 60 ciclos. Entonces, ¿entienden por qué calculamos para los dos? Entonces, debemos calcular. Fíjense que en el punto A tenemos para 50 ciclos y calculamos para 60. Entonces, tengan cuidado también con eso, ¿no? Cuando ustedes vayan a comparar, lo que hemos trabajado en tabla está para 60. Entonces, lo tenemos que comparar con el valor que está a 60. ¿Se entiende? sí. Nosotros, por ahí nosotros nos aceleramos y no nos fijamos bien y comete errores. Bueno, de ahí teníamos el punto 4, que es el que se trabaja ya con esta configuración. Esto lo pasamos, ya teníamos ahí, acá aparecía el hilo de guardia. Entonces la primera parte del ejercicio se lo trabaja sin hilo de guardia, teniendo en cuenta los datos de los conductores y los distanciamientos que tiene la geometría de la línea. Ahí también tenemos, como ven, la relatividad del terreno y tenemos también la distancia, la longitud de la línea. Tomamos de tabla los valores, radio medio geométrico, fíjense en la casilla de la parte de la resistencia, y comenzamos a hacer todo el cálculo. Era armar la matriz esta de impedancia de la línea. Recuerden que acá en minúscula, ¿cuál es la diferencia de lo que era minúscula con mayúscula? Es que este está en ohmio metro, ohmio sobre kilómetro la minúscula. Perfecto, son longitudinales, ohmio sobre alguna unidad de longitud. Mientras que cuando ya trabajamos, bueno, fíjense, todo esto está trabajado, mientras que esté ohmio milla, nosotros mantenemos la misma. Más adelante, yo les he puesto también acá para que no se olviden, fíjense qué es lo que estamos haciendo acá una vez que encontramos los valores, multiplicamos por la longitud, por lo tanto, ya directamente nos queda todo en mayúscula, ¿lo ven? Así no nos confundimos. Ya cuando trabajamos con mayúscula, sabemos que son ohmios directamente, ¿lo ven? Así que eso también lo tienen a mano, así recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Primero calculábamos la diagonal principal, que eran las impedancias propias de la matriz. Esta estaba compuesta por la parte de la resistencia propia más la restancia inductiva propia. Fíjense en acá, nosotros tenemos el valor este real a la resistencia propia del conductor, que lo tenemos acá arriba. Los tres conductores son iguales, las tres eran las mismas. Tenemos el RD, que este era la resistencia del conductor ficticio de Carson. Lo ven acá, este es el cálculo. Y el resultado, bueno, ya lo tenemos puesto. Una vez que la selectiva propia, ahí está lo que me decía recién, 2πf, y acá está el 2 por 10 a la menos 7, que es lo que corregía recién. La distancia de tierra, lo calculamos con la fórmula esta, que dependía de la resistividad del terreno y de la frecuencia 96, y esto era la distancia A', que nos falta acá. De ahí tenemos el valor de la resistencia en ohmios milla, entonces directamente lo trabajamos con milla. ¿Está? Este valor que está acá arriba es la composición de los dos valores. El valor de la resistencia propia del conductor más la del conductor ficticio, finalmente nos compone el RA, el R propio. De ahí seguíamos con la parte de la reactancia inductiva, el mismo tratamiento. Tenemos las distancias. Lo que hacíamos también era, recuerden que nosotros acá directamente tomábamos estas distancias, como era muy chico el triángulo que se forma acá, directamente tomábamos la distancia de tierra, ¿está?
En lugar de D a B', lo tomamos prácticamente a D, porque es muy pequeña la distancia entre A y B con respecto a D. Fíjese, en uno es 10 contra 3055, que es lo que estábamos tomando en pie. ¿Qué más tenemos? Calculamos las propias. Acá tenemos las impedancias mutuas. En las impedancias mutuas, fíjense, tenemos solamente la resistencia, la parte resistiva era la del conductor ficticio, y la inductancia, la parte de la reactancia inductiva, era con respecto a las distancias. Fíjense, tomábamos siempre una distancia grande con respecto a una pequeña. Entonces, fíjense, mira, esta distancia que la estábamos tomando como DE con respecto a la distancia pequeña. Entonces, en las mutuas, fíjense en eso, no va la del conductor, que es como está acá. En las propias usamos radio medio geométrico, y en las mutuas usamos el distanciamiento entre el conductor. ¿Queda claro ahí? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Una vez que estaba, bueno, por la geometría de las líneas, fíjense, en función de la geometría de las que tenemos, esta era simétrica, por lo tanto son iguales, y después finalmente, una vez que están, la tenemos que calcular a las otras dos, que es lo que cambiaba, ¿verdad? Porque si en una era 10, fíjense que esta ya pasa a ser 20. Está el conductor B en el medio de A, B, 10, y era 10 entre B y C, entre A y C, finalmente tenemos 20, cambia un poquitito, fíjense, este era 58, este es 508. Una vez que tenemos los valores, bueno, calculamos nuevamente, como es mutua, la parte resistiva, la del conductor ficticio, y la reactancia inductiva, bueno, la calculamos con los valores que nos dieron. Finalmente encontramos las dos, y finalmente teníamos acá la matriz resultante. Esta es la matriz resultante de 3 por 3. Una vez que agregábamos el hilo de guardia, aparece una fila y una columna más, transformando la matriz en 4 por 4. Nosotros tenemos que hacer, la vamos trabajando de la misma manera. Nos queda encontrar esta parte de acá arriba ya está calculado, que es lo que tenemos acá. Ahora nos queda calcular la propia del hilo de guardia y las mutuas del hilo de guardia respecto a cada uno de los conductores. Para eso, bueno, tenemos que ver las distancias N1A, N1C, que son iguales, y la que cambia es N1B. Ahí tenemos la propia, fíjense, N1, N1, más JX, N1, N1, o sea, la resistencia propia más la reactancia inductiva propia. Nuevamente, recuerden, se compone con la resistencia propia más la del conductor ficticio. Una vez que hacemos la suma, bueno, vamos calculando, y para la reactancia inductiva propia, lo mismo, fíjense, con la salvedad de que acá tomábamos la distancia de tierra, que es lo correcto, y abajo tomábamos radio medio geométrico, mientras que para el otro caso, nosotros estábamos tomando a ver dónde estaban, por acá, estábamos tomando la distancia entre la separación que hay entre los conductores. Finalmente llegábamos a la matriz resultante, que era una matriz de 4 por 4, que es esta, y tendríamos que aplicar Cron para reducir la matriz de 4 por 4 a una equivalente en 3 por 3 que se comporte de igual manera. Proceso, el cálculo matemático lo tenemos acá, y con esto nosotros logramos hacer la reducción de la matriz 4 por 4 a una equivalente en 3 por 3. Después teníamos, como problema 4, teníamos el cálculo de resistencia y la reactancia monopolar del conductor de fase. Bueno, era tomar los valores que tenemos acá en la fórmula, en la ecuación. Ahí tienen los valores, con eso verifiquen que sea cierto esto, y me confirman después en el práctico. De igual manera, para la reactancia monopolar, verifiquen también los resultados. Ahora viene el punto 5, que era el último. Profe, una consulta. Sí. Unas diapositivas anteriores aparecía que obtenía una distancia de tabla. En rojo estaba. Esta de acá. Sí, exactamente. Eran los datos del conductor del
sutil, si mal no recuerdo. Esos son los datos que estamos tomando. ¿Están? ¿Qué sería esta distancia, perdón? No. Esta distancia es la distancia de la línea. Acordate que el L de la línea era 63, algo kilómetros, si mal no recuerdo, 64,4. ¿Lo ven? Ese está puesto ahí para que nos acordemos después de que los valores estos longitudinales, si los multiplicábamos, teníamos que terminar en ohmio. ¿Está? Está puesto como dato, no tiene nada que ver con el valor de tabla que tenemos para el conductor, para el hilo de guardia. ¿Me seguí? Ah, bien. Simplemente para recordar, ¿ves? Porque acá nosotros, ¿qué tenemos del conductor? Nosotros de tabla tenemos que el conductor es 3,54 ohmios por kilómetro, ¿lo ves? Entonces directamente lo multiplicamos por la longitud de la línea y ya tenemos la parte de la resistencia propia del conductor en ohmios. Ok. ¿Está? A eso le tendríamos que poner. Y ahí le tenemos que sumar al conductor ficticio. ¿Ves que del conductor ficticio, acuérdate que lo teníamos en ohmio milla? En ohmio milla, nos simplificamos las millas y nos da 3,176. Esta longitud que vos tenés al costado te está haciendo recordar eso, que las 40 millas eran el valor este que tenemos en kilómetros. ¿Está? Entonces, es más que nada para que lo uses un poco más rápido. Como esto está en ohmio milla, ya tenemos acá millas y acá tenemos un kilómetro, lo usamos en kilómetros. ¿Está? Este que está en metro, que es diferente, pero bueno, hay que ya lo voy a anotar para dejarlo en kilómetros. ¿Se entiende? Gracias. Es para simplificación. Además, ya lo podemos poner más abajo y le vamos a hacer una flechita para que te acordes que dónde lo usamos nada más. Y de tabla es el dato que tenemos acá. ¿Se entiende? Sí. El problema 5, bueno, el problema 5 nos da una línea aérea monofásica de 50 Hz con una disposición horizontal simétrica, con un espaciamiento entre centros de conductores de 3 metros. Nos dice una línea telefónica discurre en una disposición horizontal simétrica en el mismo plano de conductores, con una distancia entre conductores más cercanos de 18 metros, con separación entre centros de conductores telefónicos de 1,2 metros. Nos pide calcular la inductancia mutua por kilómetro entre la línea de potencia y la línea telefónica. Y el punto B nos pide calcular la tensión inducida en la línea telefónica cuando la línea de potencia se transporta 180 amperes. Esta sería la gráfica de lo que estamos viendo. Tenemos una línea monofásica, A y B. Tenemos 3 metros de separación entre los conductores y la línea telefónica con los conductores C y D, cuya separación es 1,2 metros, y esto está a 18 metros uno de la otra. Entonces ahí, como verán, nosotros nos pide la inductancia mutua por kilómetro entre la línea de potencia y la línea telefónica. Nosotros tenemos en cuenta que la sumatoria de las corrientes vale 0, ¿verdad? Y A más IB más IC más ID es igual a 0. Considerando que IC e ID es 0 porque este no transporta corriente, nos queda directamente la igualdad. ¿Qué cosa? Que bueno, que en la línea monofásica lo que va es lo que vuelve, por lo tanto IA es igual a menos IB. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Dije, perdón por interrumpir, hasta las 11 menos cuarto tenemos para la cita. ¿Y hasta qué hora es la asistencia? A ver, ya se me estaba pasando. 22:30 a 22:45. Sí, ya les paso la contraseña. Es 7EM 6SR. 7EM 6SR. Bueno, dejamos un tiempito así y se pone la... Disculpe, ingeniero, que por favor la podría escribir en el chat. Ahí está escrita. Ahora sí, ingeniero.
No, ingeniero, es que yo le mandé un chat, digamos, y usted me despidió a mí por eso. Ah, Ahí lo volví a mandar. dale. Cuando le damos un ratito y que pongan la asistencia. Ahora 5 minutos. Van avisando, chicos, o si no. ¿Sí? Porque lo que nosotros, ¿qué es lo que estamos por calcular? Fíjate acá. Vamos a dibujar un poquito más linda. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá una línea, vamos más fácil. Pongamos así. Y por este lado tenemos la línea telefónica. Ahí. Cuando vamos a poner nosotros, ¿qué tendríamos ahí? Conductor A. ¿Lo ves? El conductor B. Y el conductor C. Y este por último el D. Entonces, fíjate, como esta es monofásica, es lo que tenemos nosotros. La corriente que va es la que vuelve. ¿Está? Y en esta, ninguna de estas tiene corriente. Por eso es que nosotros hacemos la IC es igual a ID y vale 0. Como estamos por calcular el flujo para el conductor C, nosotros nos vamos a concentrar acá. ¿Quiénes aportarían ese flujo? ¿Qué corrientes aportarían al flujo ese? Los conductores A y B. ¿Ves? El conductor C tendría 0. Entonces ese es el paso. Ese es el paso que ahora nosotros haríamos a continuación. Fíjate, ¿cómo calculamos el cálculo del enlace de flujo en el conductor C? Entonces decimos que el flujo en C es 2 por 10 a la menos 7, la corriente de IA, que es la del conductor A, logaritmo neperiano, 1 sobre la distancia entre A y C, que es el conductor con el cual queremos calcular. Está en el conductor C. Más la corriente IB, logaritmo neperiano de 1 sobre la distancia que hay entre el conductor B y el conductor C. Como estamos parados en el conductor C, la corriente que circula por C, más el logaritmo neperiano de 1 sobre el de C, que es el radio geométrico del conductor C, más la corriente del conductor D por el logaritmo neperiano entre la distancia que existe entre ellos dos. ¿Lo ves? Ahora, con las consideraciones que hemos hecho inicialmente, deje avanzar esto, con las consideraciones que hemos hecho, ¿cuáles eran? Que esta era 0, entonces y que esta era igual, fíjate acá, menos IA es menos IB, entonces finalmente, ¿qué tenemos? Es IA, logaritmo neperiano, la distancia entre A y C, en lugar de poner IB, ponemos menos IA, y la distancia entre B y C. Finalmente, haciendo todo el cálculo, tenemos el resultado. ¿Está? Eso te da el valor de el enlace en el flujo en C. Hacemos lo mismo para el conductor D. Entonces van a cambiar las distancias que vemos, porque ya ahora tendríamos que ver las distancias. Fíjate, si lo vemos, ya vamos a comparar ahora contra D. ¿Lo ves ahí? La distancia CD sigue siendo la misma que la que hay entre los dos conductores. Haciendo las mismas consideraciones, volvemos al resultado. Ahora, la inductancia entre C y D es la resta entre la inductancia C menos la inductancia D.
Ahí tenés cómo se realiza el cálculo, ¿lo ves? Aplicando las propiedades del logaritmo, Profe, ¿sí? o sea, la fórmula del flujo concatenado externo, digamos, sería 2 por 10 a la menos 7 por la corriente por el logaritmo neperiano de la distancia 2 sobre la distancia 1. ¿Cómo sabemos que en el término de arriba sería la distancia entre A y C y el de abajo la distancia? Y porque vos te estás parando con respecto a tu conductor. Si vos tenés el efecto tuyo es la causa y efecto, ¿verdad? La causa que genera el efecto en C la va a dar A, la corriente que circula por A. Y el efecto lo estás viendo en C. Entonces, ¿qué distancia toma entre A y C? Ahora yo quiero ver el efecto en D, pero ¿de quién? De la corriente que pasa por el conductor A. Entonces, ¿qué voy a tomar? Con respecto al valor en C, tomo distancia entre A y C. Y con respecto al valor D, es la distancia que hay entre el conductor A, que es por donde circula la corriente A, y el conductor D, que es lo que estoy viendo ahora. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, y finalmente hacemos la diferencia, aplicando las propiedades del logaritmo, nos queda este valor. Entonces, la inductancia mutua por kilómetro entre la línea de potencia y la línea telefónica es este resultado que tenemos acá. ¿Está? Perdón, es el flujo concatenado entre C y D. La inductancia mutua, M, que es lo que vos estás buscando, es esto dividido en la corriente A. ¿Está? Y bueno, y ahí tenés las distintas distancias. Ves que ahí te lo he puesto una por una, 18, 23,2, 21, entre el conductor B y C, conductor C y D, A y C y B y D. O sea, aquí viene la misma pregunta. ¿Por qué consideramos el flujo entre C y no entre A y D o entre B y D? Como vos estás viendo, estás pidiendo que acá la telemutanza entre la línea de potencia y la línea telefónica. O sea, vos estás viendo el efecto en la línea telefónica. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué sí? Y no alguno de los otros. Porque vos estás viendo el flujo concatenado que sería la línea telefónica. Eso es para ver el ruido que introducía en la línea telefónica, digamos. Exacto, estás viendo la inductancia mutua que le genera la corriente esta sobre la línea telefónica, que no está transportando nada, ¿ves? Ah, porque la línea telefónica no introduciría ruido en la línea de alta tensión, ¿no? Exacto. No, al revés. O sea, debido a la línea de alta tensión, vos vas a tener como una inductancia mutua, vos vas a tener una tensión inducida. ¿Sí? Entonces eso de última es lo que se quiere calcular. O sea, este es el paso previo a lo que sigue a continuación, que es lo que nosotros queremos calcular. ¿Qué es lo que queremos calcular? ¿Qué tensión induce que la corriente esta que está circulando de A y B, que es lo que induce en la línea telefónica, que es la ecuación esta, que es la que nos queda al final, ¿ves? Es omega por M y por la corriente IA. Finalmente ahí podés ver el valor en voltios sobre kilómetro, lo que está induciendo el efecto de la línea esta que tenemos de potencia, cuando transporta los 180 amperes sobre la línea telefónica. ¿Se entiende ahora? Sí. Bueno, con eso ya terminamos el práctico, Ike. No sé si quieren agregar algo más, consultar algo más. Profe, no tiene que ver con este práctico, pero ¿se podría hacer consulta algún día sobre algunas dudas que me quedaron del práctico anterior, de la primera? Sí, no hay problema. Vamos coordinando nada más y lo van consultando. Si no, también lo pueden ir consultando en el grupo. En algún momento pues, las vamos respondiendo como ingeniero. Ingeniero, en el práctico hay un punto más que el que está en la diapositiva. Eso te tiene los datos
los resultados para que después corroboremos. Los busco y veo. Bueno. Sí, por ahí a veces es más rápido que hagan la pregunta por el grupo. No hay ningún problema que hagan las preguntas por el grupo y los respondemos por el grupo. Después, si todavía quedan dudas, bueno, ya lo coordinamos algún día para consulta, o si no, si nos dan los tiempos en la clase, lo hacemos durante la clase. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, a ver. Bueno, ya hemos visto entonces lo que es parámetros inductivos y resistivos, y ahora vamos a ver lo que son la capacitancia. No sé por qué no me quiere. Ahí está. Bueno, ahí les voy a pasar un par de videos. Un par de videos un poco para repasar lo que es la capacitancia. ¿Dónde está? Así como en el caso de la inductancia utilizamos la ley de Gauss, de Ampère. Aquí vamos a utilizar la ley de Gauss. Primero les voy a compartir un video cortito nomás para recordar lo que es la capacitancia. Como atmósfera eléctrica en la actualidad y en términos modernos corresponde al campo eléctrico. Alrededor de todos los objetos dotados de una carga eléctrica neta hay un campo eléctrico. Por supuesto, si las cargas positivas y negativas de un objeto están equilibradas, el objeto es eléctricamente neutro y de hecho no produce campo eléctrico lejos. Pero incluso además el campo electrostático en el interior de cualquier pieza de metal es cero, lo que significa que una carga de prueba no sufriría ninguna fuerza en absoluto en el interior de la pieza de metal. Y eso es verdad incluso si el metal tiene una carga eléctrica neta. Eso es porque la carga se acumula en la superficie hasta que en el interior no quede campo que la haga moverse. Por supuesto, conductores cargados eléctricamente crean campos eléctricos fuera de ellos mismos. Pero en su interior no hay campo en absoluto. Y como entre dos piezas de metal cargadas eléctricamente con cargas de signo contrario hay campo eléctrico, entre ellas tiene que haber una diferencia de potencial. Pero al no haber campo en el interior, el potencial es el mismo en cualquier lugar del metal. De modo que cada pieza de metal es una región de potencial constante. La diferencia de potencial entre dos piezas de metal depende de cuánta carga neta tenga cada una. La carga negativa reduce el potencial. Y la positiva lo aumenta. Por supuesto, en el siglo XVIII, el doctor Franklin... Bueno,
Esto tiene conceptos muy importantes de campo eléctrico que vamos a usar cuando analicemos el cálculo de una capacidad, ¿no? Y para recordar un poquito también de lo que es la ley de Gauss. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción de... Bueno. Vamos entonces a un poco lo que hemos visto antes. Así como habíamos definido la inductancia, que era el flujo concatenado por unidad de corriente, definimos la capacidad como la cantidad de carga dividido en la diferencia de potencial, ¿no? Y bueno, recordando un poco lo que decía el video, lo que es la ley de Gauss. Si se acuerdan, la ley de Ampère decía que la integral cerrada a lo largo de una línea, ¿sí?, de los ampere vuelta, de la intensidad de campo magnético por diferencial de longitud, me daba los ampere vuelta. Aquí es algo parecido. Nada más que en vez de una integral cerrada sobre una línea, aquí estamos haciendo la integral cerrada sobre una superficie. ¿De qué? De la densidad de campo eléctrico por diferencial de superficie. La densidad de campo eléctrico era epsilon por E. Y esa integral nos va a dar la carga encerrada, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, vamos a utilizar la ley de Gauss, haciendo la integral cerrada de la densidad de campo eléctrico por diferencial de superficie igual a la carga encerrada. Vamos a obtener el valor del campo eléctrico. Después vamos a calcular la diferencia de potencial y directamente haciendo la división de la carga en la diferencia de potencial vamos a encontrar la capacidad. Bueno, veamos cómo sería esto. Tomemos un conductor, ¿no? Aquí también seguimos con la suposición de conductor recto, infinito, paralelo al suelo. En este caso, el conductor no interesa que sea sólido. ¿Por qué? Porque hemos visto en el video que la carga, ¿dónde se deposita? Si el conductor es metálico, la carga, ¿dónde se deposita? En la superficie. En la superficie, ¿no? Entonces, por eso no interesa si el conductor es sólido o no. Bueno, y ahora vamos a aplicar la ley de Gauss. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos el concepto de este conductor en forma radial
sale el campo eléctrico, como está aquí dibujado, y vamos a tomar una superficie cerrada, ¿no? Tomemos aquí como si fuese un tubo con las dos tapas, ¿no? La tapa de delante y la tapa de atrás. El tubo ese va a tener una longitud de 1 metro y radio X. El radio del conductor es R. Entonces, calculamos la integral a lo largo de toda la superficie del campo por el diferencial de superficie por el coseno que hay entre esos dos vectores. Veamos, el campo eléctrico es radial, ¿sí? El diferencial de superficie es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, en toda esta superficie de acá que le estoy marcando, ¿sí? La superficie que lo envuelve al conductor, ¿no? El campo eléctrico y el diferencial de superficie son paralelos. El ángulo es 0. Coseno de 0 es 1. Ahora, si yo me paro aquí en la tapa de delante o en la tapa de atrás, el diferencial de superficie, ¿para dónde apunta? Apunta para aquí afuera. Y el campo apunta en forma radial al conductor. Es decir, que están formando un ángulo de 90 grados. Coseno de 90 es 0. Es decir, que la integral de la superficie va a ser solamente, va a tener un determinado valor solamente en esta superficie que lo envuelve, no en las dos tapas, ¿no? Bueno, por otra parte, el campo eléctrico a cualquier distancia X, si yo mantengo constante esa distancia, va a ser constante. Si yo varío el X y mantengo constante ese X, con X más grande, el campo va a seguir siendo también constante. Distinto de este otro valor de X, obviamente, a medida que nos alejamos, se va a ir modificando. Pero siempre va a ser, si yo tomo un círculo alrededor del conductor, voy a tener líneas de campo equipotenciales. Bueno, entonces hago la integral. Epsilon sale afuera. E hemos dicho que es constante. Entonces me queda la integral de ds. ¿Cuánto vale la superficie de un cilindro sin las tapas? Perímetro de la base por la altura. 2pi por radio es X, por la altura que es 1 metro. Estamos tomando siempre por unidad de longitud. Entonces nos queda esta expresión. Si despejamos el campo eléctrico, nos va a quedar la carga sobre epsilon 2pi por X. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el campo eléctrico, a medida que nos alejamos en forma radial del centro del conductor, va a decrecer en forma inversa a la distancia. ¿Me siguen? Sí, Bien. Ahora, calculemos la diferencia de potencial. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial entre dos puntos? Yo estoy en este punto P1 y este punto P2. Quiero calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la integral a lo largo del camino que tengo entre estos dos puntos, ¿sí? De el valor del campo eléctrico. ¿Estamos? Bueno, ahora analicemos esto un poquito. El campo eléctrico tiene esta expresión, ¿sí? Por lo tanto me quedaría Q sobre 2pi epsilon X por diferencial de longitud entre D1 y D2. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? La cuestión es que también yo aquí tengo un producto escalar, por lo tanto, el resultado de este producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo.
En vez de hacer este camino que les estoy marcando, voy a hacer este otro que está marcado con rojo. Es decir, primero voy a avanzar en forma radial al conductor y después me voy a mover a lo largo de esta línea equipotencial. ¿Sí? Voy a venir de P1 hasta aquí radialmente y después sigo hasta P2, en vez de hacer todo esto. Cualquier integral que yo tome entre P1 y P2 me tiene que dar el mismo valor. Si quieren puedo hacer una línea que vaya hasta aquí, para aquí afuera y vuelva, me va a dar el mismo valor, ¿no? Pero bueno, para simplificar las cosas vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo avanzo radialmente, el vector campo y el vector diferencial de X o diferencial de longitud, ¿sí?, tienen la misma dirección. El ángulo es 0, el coseno phi es 1. Ahora, si yo me muevo a lo largo de este arco, ¿sí?, el campo es perpendicular a ese arco y el diferencial de longitud es tangente. Entonces tengo aquí un ángulo de 90 grados. Coseno de 90 es 0. Es decir que la integral a lo largo de esta línea solamente va a tener un determinado valor en este tramo que les estoy marcando, ¿no? Bueno, entonces resuelvo esta integral. Va a ser la integral entre D1 y D2, Q sobre 2pi epsilon, es una constante, sale afuera, me queda diferencial de X sobre X. ¿Cuánto era la integral de diferencial de X sobre X? Logaritmo de X. Entonces tengo logaritmo de X entre la distancia esta de 2 y la distancia de 1. ¿Qué me da logaritmo de X de D2 entre D2 y D1? Es logaritmo de X, perdón, logaritmo de D2 menos logaritmo de D1. Por propiedad del logaritmo, la diferencia de logaritmo es el cociente, ¿sí?, de los argumentos. Entonces, me queda que la diferencia de potencial entre 1 y 2 es Q sobre 2pi epsilon logaritmo neperiano de D2 sobre D1. Si voy de 1 a 2, es logaritmo neperiano de D2 sobre D1. ¿Estamos? Esa es la diferencia de potencial que tengo entre dos puntos debido a la carga de un conductor. ¿Me siguen? Sí, quiero. Bueno, Sí, ingeniero. eso es la diferencia de potencial de un conductor que está en el espacio. Nosotros tenemos líneas de transmisión que van sobre la Tierra. Entonces lo que queremos calcular es la diferencia de potencial de un conductor respecto de Tierra. Bueno, la diferencia de potencial, la formo, es esta que está acá arriba, ¿sí? Es decir, que sale radial del conductor y llega perpendicular al suelo. Así son todas las líneas, salen radial del conductor y llegan perpendicular al suelo. Esto yo lo podría interpretar de la siguiente forma. Perdón. El conductor este está con carga positiva, ¿no es cierto? Y el suelo está con carga negativa. Entonces, en vez de tener esa carga negativa en todo el suelo, yo la voy a concentrar en un conductor ficticio, ¿sí?, que está debajo del nivel del suelo. ¿Y a qué distancia va a estar? A la misma que está el conductor real. Diferencia, presten atención aquí, diferencia entre el cálculo de la inductancia, como habíamos visto por Carson, respecto de la capacidad. Con Carson, acuérdense que los conductores que estaban debajo de tierra estaban a una distancia de Earth o de tierra, que era una distancia muy grande. En este caso no. En este caso es un espejo exacto.
la distancia esta que tengo como dm para arriba es la misma que hay para abajo. Es decir, que la distancia entre estos dos conductores es 2 veces dm. Bueno, primero voy a calcular el potencial del conductor este cargado, ¿no?, respecto a tierra. Y ese potencial debido a su propia carga. Entonces, primero voy a calcular la diferencia de potencial entre el conductor y el conductor ficticio. Le llamo BMM'. Estoy aquí considerando que el conductor este lo denomino como M, por eso tiene un radio M y una distancia a tierra de M, ¿no? Entonces, BMM' es la diferencia potencial que tengo entre el conductor M y su imagen M'. ¿Cómo se calcula esa diferencia de potencial? Bueno, como la suma de las dos diferencias de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial que tengo entre la carga M, entre el conductor M y el M', debido a la carga del conductor M, más la diferencia que tengo de potencial entre el conductor M y M', debido a la carga del conductor imagen, ¿sí? Al conductor este, al M'. ¿Estamos? Tengo la diferencia de potencial M' más la diferencia de potencial M', ¿no? Bueno, la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, yo estoy tomando la diferencia de potencial MM' debido a la carga del conductor M más MM' debido a la carga del otro conductor. Yo esto lo puedo interpretar como que esta diferencia de potencial es lo mismo que decir, tomo la diferencia de potencial M', en vez de MM', y la cambio de signo. La diferencia de potencial entre dos puntos, acuérdense, siempre es un punto referido al otro. Si yo cambio la referencia, entonces debo cambiar de signo. ¿Me siguen? Entonces, la diferencia de potencial MM' debido a la carga Q es la ecuación que hemos visto antes. Q sub M sobre 2pi epsilon logaritmo neperiano de la distancia de M a M' sobre dmm. ¿Qué es dmm? También aquí hablamos de la distancia del conductor hacia sí mismo. ¿Y cuánto vale la distancia del conductor hacia sí mismo? ¿El radio? ¿Radio o radio medio geométrico? Radio externo. Radio. Cuando hablamos de capacidad, hablamos solamente de radio. ¿Por qué? Porque como está el dibujito este, ¿sí?, la carga se deposita en la periferia, ¿no? Para la capacidad no interesa el radio medio geométrico, sino el radio del conductor, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es calcular esta otra diferencia de potencial. La diferencia de potencial MM' debida a la carga menos Q, que es lo mismo que la diferencia de potencial M'' debido a la carga menos Q, ¿no? Signo negativo. Entonces, apliquemos la ecuación. En este caso la carga es negativa, entonces menos Q sobre 2pi epsilon. Logaritmo neperiano ¿de quién? De la distancia M' a M, ¿sí? M' a M, dividido en dm' a M', ¿sí? Dm' a M, ¿sí?,
es lo mismo que dmm', o sea, es la distancia esta, la distancia que tengo entre el conductor y el conductor ficticio. Y dm', ¿qué es? Es la distancia del conductor hacia sí mismo, del conductor imagen, ¿no es cierto? La distancia del conductor imagen a sí mismo, que es el radio del conductor imagen. Y el radio del conductor imagen es lo mismo que el radio del conductor. Entonces, ¿qué me queda? ¿No? QM sobre 2pi epsilon, ¿sí? Factor común de que logaritmo neperiano de dmm' sobre dmm, este menos Q de la carga con este menos se hace más, ¿sí? Esto ya hemos sacado factor común. Logaritmo neperiano, esto yo lo puedo poner como dmm' sobre dmm. ¿No? Entonces me queda dmm' por dmm' cuadrado, lo mismo el denominador. Entonces me queda todo esto al cuadrado. Por propiedad del logaritmo, este 2 puede salir y se simplifica con este otro 2 y queda esta expresión. QM sobre pi epsilon logaritmo de dmm' sobre dmm. ¿No? Es decir, que así hemos sacado la diferencia de potencial entre el conductor y el conductor imagen. Pero nosotros recordemos que lo que queríamos, calcular la diferencia de potencial del conductor respecto a tierra debido a su propia carga. ¿Ah? Si nosotros hemos calculado la diferencia de potencial entre esto y esto, la diferencia de potencial entre el conductor y tierra, ¿qué es? La mitad, ¿no? Entonces, BM, tensión del conductor a tierra, es BM' sobre 2. ¿No? Dividimos en 2 la ecuación anterior y ya tenemos la diferencia de potencial del conductor respecto de tierra. ¿Preguntas? No, ningún ingeniero. Por ahí puede parecer un trabalengua con la M, el M' y toda la historia esa, pero si lo ven bien se entiende. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a calcular el potencial de un conductor K que está descargado, ¿sí? El que está cargado era el conductor M, ¿no? Respecto de tierra, ¿no? Entonces vamos a tener el conductor M cargado, el M', que es la imagen del M, el conductor K, que es un conductor descargado, y el K', que es la imagen del conductor K. Y hacemos lo mismo que en el caso anterior, mismo razonamiento. Vamos a calcular BKK', distancia que tengo entre el conductor descargado y su imagen, ¿sí? Y después vamos a dividir en 2 para calcular el diferencial de potencial entre K y tierra, ¿no? Bueno, de vuelta. BKK' es el potencial que tengo entre K y K' debido a la carga del conductor M, ¿sí? Que es más Q, esa carga, más la diferencia de potencial entre K y K' debido a la carga del conductor imagen M', o sea, debido a la carga menos Q, ¿sí? Esta BKK', ¿sí? La puedo escribir como menos BK'K. Estoy cambiando la referencia. BKK' es la carga Q sobre 2pi epsilon, logaritmo neperiano de ¿quién? De dkm' sobre dkm. ¿Quién es dkm'? La diferencia entre, la distancia, mejor dicho, entre el conductor K y la imagen del M. dkm'. Es esta distancia que les estoy marcando.
menos BK' debido a menos Q. Entonces tengo menos Q, después se simplifica con este menos, será más, sobre 2pi epsilon, logaritmo neperiano de dK'm sobre K'm'. K'm es esta distancia, que es la misma que Km', ¿sí? Y K'm' es esta distancia que tengo acá, ¿sí? Distancia entre ambos conductores e imágenes, que es lo mismo que dKm, ¿sí? Bueno, aquí seguimos igualmente el primer término, el segundo término, yo recién les expliqué, y bueno, como dKm' es lo mismo que dK'm y dKm lo mismo que dK'm', ¿ah? Se multiplican estos dos, ¿sí? Me queda un cuadrado, ese cuadrado sale del logaritmo y tengo esta expresión. La divido en 2 a bkk' y tengo bk. ¿Sí? En resumen, yo aquí tengo dos potenciales. ¿Sí? He calculado el potencial del conductor M cargado respecto de tierra y el potencial de un conductor K descargado respecto de tierra debido a la carga del conductor M. ¿Preguntas? Seguimos. Bueno, esas ecuaciones que están en rojo abajo es lo que vamos a utilizar para armar la matriz de los coeficientes de potencial de Maxwell. Así como habíamos armado nosotros en su momento la matriz de impedancia, para calcular la capacidad, primero vamos a armar esta matriz de los coeficientes. De manera que las tensiones de los conductores va a ser igual a esa matriz de coeficiente de potencial multiplicado por las cargas. C y C son las tensiones de los conductores de fase. Es tensión de línea sobre raíz de 3. ¿Sí? Bueno. Después tengo estas que son las tensiones de los hilos de guardia. Y las puse en 0. ¿Por qué? Porque están a tierra. Porque las tiene referidas. Porque están a tierra. Están a tierra. Si ustedes se acuerdan, en cada torre los hilos de guardia están conectados a tierra. Acá tengo las cargas. Las cargas en los conductores de fase QA, QB y QC. Esa carga es debida a que esos conductores están tensionados. Y aquí tengo las cargas en los hilos de guardia debido al acoplamiento que tengo entre conductores de fase e hilos de guardia. Igual que cuando hicimos la matriz de impedancia, se me generan 4 submatrices. Acá la primera, donde tengo los coeficientes propios y mutuos entre conductores. Estos son los coeficientes propios y mutuos entre hilos de guardia. Y estas otras dos son los coeficientes mutuos entre hilos de guardia y conductores. Bueno, en este caso que yo tengo 2 hilos de guardia, tengo una matriz 5 por 5. Como nosotros trabajamos sobre sistema trifásico,
necesitamos pasar una matriz 3×3. ¿Sí? Para eso vamos a aplicar la transforma de Cron, que tiene exactamente el mismo concepto que la matriz que habíamos analizado en el caso de inductancia, de impedancia, ¿no? Entonces tengo esto, EP0, las submatrices A, B, C y D, las submatrices de las cargas, de los conductores de fase y conductores de neutro. Desarrollo, EP es igual a PA por QP más PB por QN, 0 es igual a PC por QP más PD por QN. Después despejo QN, de esta segunda ecuación despejo QN, me da menos PD inversa por PC por QP, y reemplazo QN aquí en la ecuación anterior. Entonces me queda PA menos PB, PD inversa, PC, todo eso por QP. Es decir, las tensiones de fase son igual a algo multiplicado por las cargas de fase. ¿Y qué es ese algo? Bueno, son los coeficientes de potencial, ¿sí?, de Maxwell, ¿no es cierto?, de fase, equivalentes, ¿no es cierto? Estos serían los coeficientes de potencial correspondientes a una línea trifásica sin hilo de guardia, que se comporta igual que la línea trifásica original, que sí tiene hilo de guardia. Bueno, hemos dicho que P es la matriz de los coeficientes de Maxwell por QP. La capacidad, ¿a qué era igual la capacidad? Habíamos dicho que era carga sobre diferencia de potencial. Entonces, si yo hago carga sobre diferencia de potencial, no es otra cosa que la inversa de esa matriz de los coeficientes de potencial de Maxwell, ¿no? Entonces, la inversa de una matriz 3×3 me da también una matriz 3×3. Esta sería la matriz de capacidad de una línea trifásica con hilo de guardia. Matriz 3×3 es la matriz equivalente de las capacidades. Si la matriz es transpuesta, entonces tengo que tomar el promedio de los elementos de la diagonal y los pongo acá, ¿sí? Por eso ahí dice CA equivalente. Ese es el promedio. Estos son C con sombrerito. Después tomo el promedio de estos tres que están fuera de la diagonal y los pongo aquí. Y ahí ya tengo calculada la capacidad de una línea transpuesta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces terminamos aquí por esta semana y nos encontramos el miércoles que viene. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.